Cierra los ojos, no para huir del mundo, sino para mirarte por dentro. Porque hay etapas de la vida en las que el ruido pesa más que el silencio, en las que sonríes y dices, estoy bien, mientras por dentro algo se rompe en silencio. Y en esas etapas nadie aplaude, nadie entiende y nadie te rescata. Pero justo ahí empieza todo, porque ahí nace la necesidad de desaparecer, de dejar de explicarte, de dejar de demostrar, de apagar tu nombre en la boca de los demás y reconstruirte lejos de la mirada ajena. Porque la verdad es esta y no es bonita. Nadie viene a salvarte. Y cuando lo aceptas duele, pero también libera. Porque descubres que no estás solo, no porque alguien te acompañe, sino porque hay una versión futura de ti que ya sobrevivió a esto, que ya caminó por este infierno, que ya sangró en silencio, que ya perdió, que ya se levantó, y esa versión te está hablando ahora mismo y te dice, aguanta, no pares, no te detengas. Te dice que aunque hoy te sientas pequeño, confundido, cansado y sin dirección, estás más cerca de lo que crees. Y que desaparecer no es rendirse, es estrategia. Es dejar de gastar energía en aplausos vacíos para invertirla en disciplina, constancia y proceso diario. Porque nadie ve cuando te levantas temprano, cuando entrenas sin ganas, cuando trabajas sin reconocimiento, cuando rezas sin respuestas claras, pero Dios sí ve. Y aunque a veces guardes silencio, Él escucha cada pensamiento que no te atreves a decir en voz alta. Y no, la fortaleza no es no romperse. La fortaleza es romperse y reordenarse en algo más sólido, más frío, más enfocado, más peligros. O porque llega un punto en el que entiendes que el dolor no vino a destruirte sino a despojarte, a quitarte lo que no eras, a arrancarte las excusas, a enseñarte que la disciplina es hacer lo que toca incluso cuando el alma no quiere, que la constancia es seguir aunque nadie crea en ti, y que el proceso diario es aburrido, repetitivo y solitario, pero es el único camino real. Y aquí viene la confrontación que muchos evitan. Si sigues igual, obtendrás lo mismo. Si sigues buscando comodidad, obtendrás mediocridad. Y si sigues esperando el momento perfecto, te quedarás esperando toda la vida. Porque el enemigo no es visible, no es una persona, no es el sistema, no es el pasado. El enemigo vive en tu mente, en esa voz que dice, mañana, no estás listo. Mejor luego, y cada vez que le haces caso, te alejas de tu propia grandeza. Por eso hay que entrenar en la oscuridad, trabajar en silencio, construir sin avisar. Porque lo que practicas cuando nadie te ve, define quién serás cuando llegue la batalla real. Y esa batalla llega siempre, sin avisar, sin piedad. Y cuando llegue no importará lo que dijiste, sino lo que hiciste cada día. No importará lo que soñaste, sino lo que repetiste. Y aquí tomas la decisión que cambia todo. O sigues siendo reconocible para todos, o te vuelves irreconocible incluso para ti mismo. Más disciplinado, más enfocado, más espiritual, más consciente de que Dios no siempre quita la tormenta, pero sí fortalece al que aprende a caminar bajo la lluvia. Y tal vez hoy no entiendas por qué ciertas oraciones no fueron respondidas, pero un día agradecerás que no cumplieron, porque te obligaron a crecer, a resistir, a convertir el dolor en carácter. Y cuando dejes de pedir que el camino sea fácil y empieces a pedir sabiduría para recorrerlo, algo cambia dentro de ti. Porque entiendes que la incomodidad es el precio de la evolución, que el sacrificio es la moneda del respeto propio, y que no hay transformación sin renuncia, y poco a poco, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin publicar el proceso, empiezas a renacer, empiezas a pensar distinto, a moverte distinto, a hablar distinto, a elegir distinto, y un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que eras, no porque seas mejor que otros, sino porque eres mejor que tu versión pasada. Y eso es lo único que importa, porque ya no necesitas validación, ya no necesitas permiso, ya no necesitas huir del miedo, porque aprendiste a caminar con él. Y cuando el mundo se sienta pesado otra vez, porque lo hará, recordarás que no estás aquí por accidente, que hay un propósito incluso en el silencio, que cada repetición cuenta, que cada día suma, que cada caída enseña, y que rendirte ya no es una opción. Así que si este mensaje te golpeó, si sentiste que algo dentro de ti despertó, deja constancia. Comenta "Soy inquebrantable" para sellar este compromiso contigo mismo. Suscríbete para seguir alimentando esta mentalidad y comparte esto con alguien que esté a punto de rendirse, porque desaparecer, reconstruirse en silencio y volver irreconocible no es el final. Es el inicio real de una vida con dirección, disciplina y fe. Y cuando crees que ya entendiste,
La vida te vuelve a apretar, porco. Pues esto no es una película con final feliz permanente. Es un proceso largo, repetitivo y muchas veces ingrato. Y ahí es donde se separan los que hablan de disciplina de los que viven con disciplina. Porque cualquiera puede motivarse un día, pero pocos sostienen el rumbo cuando la emoción se va, cuando los resultados no llegan, cuando el cansancio se acumula y el reconocimiento sigue sin aparecer. Y es justo ahí donde tienes que volver a desaparecer, a cerrarte, a callar, a trabajar sin testigos. Porque el verdadero crecimiento no hace ruido, no presume, no se anuncia, simplemente ocurre. Y ocurre cuando decides cumplirte, incluso cuando nadie más lo nota. Cuando entiendes que tu mayor traición no es fallarle al mundo, sino fallarte a ti mismo. Y duele aceptarlo. Pero muchas veces no estás cansado de hacer, estás cansado de no ver frutos inmediatos. Y Dios no trabaja con prisa humana, trabaja con procesos. Y si te mantiene en espera no es castigo, es preparación. Porque hay cosas que si las recibes antes te destruyen. Y tú no estás siendo retrasado, estás siendo reforjado, pulido a golpes invisibles. Y cada día que sigues adelante sin aplausos, estás construyendo una espalda más ancha para cargar lo que viene. Porque lo que viene siempre pesa más. Y no todos te van a entender. Algunos se alejarán, otros se burlarán, otros dudarán. Y eso también es parte del filtro, porque no todos merecen verte renacer. Hay batallas que se pelean solo, hay lágrimas que se secan sin testigos. Hay oraciones que solo Dios escucha. Y en ese silencio empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Ya. No encajas donde antes sí. Ya no te identificas con conversaciones vacías, con excusas recicladas, con vidas sin dirección. Y eso a veces duele porque implica soltar. Pero soltar no es perder, es hacer espacio. Y ese espacio se llena con claridad, con enfoque, con una disciplina que ya no depende del ánimo, sino del compromiso. Porque el compromiso no pregunta si tienes ganas, simplemente exige acción. Y así, día tras día, repitiendo lo que nadie quiere repetir, empiezas a construir una identidad nueva, no basada en promesas, sino en hábitos, no basada en sueños, sino en acciones. Y un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no te derrumbas con cualquier cosa, que el caos ya no te asusta tanto, porque te entrenaste para lo invisible, para lo que no se ve venir, para lo que rompe a otros. Y cuando llega la duda, porque siempre llega, ya no te paraliza, la usas como señal de que estás creciendo. Porque si no doliera, no valdría la pena. Y si no costara, no tendría valor. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Nadie te debe nada. El mundo no es justo. Y Dios no prometió comodidad. Prometió propósito. Y el propósito se construye caminando incluso cuando no ves el camino completo, confiando incluso cuando no entiendes el plan. Y esa fe no es pasiva, es activa. Es levantarte, trabajar, entrenar, aprender, fallar y volver a intentarlo con más humildad y más hambre. Porque el hambre correcta no es desesperación, es determinación silenciosa. Y cuando miras atrás y ves todo lo que superaste, entiendes que no fue suerte. Fue constancia, fue disciplina, fue elegirte una y 13, otra vez. Incluso cuando te sentías roto. Y entonces llega el renacimiento. No como un evento épico, sino como una calma peligrosa. Como una seguridad interna que no necesita validación externa, como una fuerza que no grita pero impone. Y ahí te vuelves irreconocible, no porque cambiaste tu esencia, sino porque eliminaste lo que te estorbaba. Y ahora sabes quién eres, sabes lo que vales, sabes lo que no estás dispuesto a tolerar. Y sabes que rendirte ya no es opción, porque ya sobreviviste a cosas que pensaste que te destruirían. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue porque decidiste no parar. Así que vuelve a sellarlo, vuelve a recordarlo. Comenta, soy inquebrantable como declaración. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Y comparte esto con alguien que necesite entender que desaparecer no es huir. Es prepararse para volver más fuerte, más consciente y más alineado con el propósito que Dios puso en ti desde el inicio. Y aún después de todo eso, cuando ya creías haber cruzado lo peor, la vida vuelve a probarte, porque el verdadero cambio no se valida en un momento de inspiración, sino en la repetición cuando nadie está mirando. Y ahí descubres que la disciplina no es heroica ni glamorosa, es silenciosa, incómoda y muchas veces ingrata. Y que reconstruirte no es subir una montaña una sola vez, sino levantarte todos los días sabiendo que la cima se vuelve a alejar.
Y en ese punto entiendes algo que antes no veías. Desaparecer no fue un acto de huida, fue un acto de respeto propio. Fue dejar de mendigar aprobación para empezar a merecerte a ti mismo, porque mientras otros hablaban, tú estabas trabajando. Mientras otros dormían, tú estabas luchando contra tus pensamientos. Mientras otros se rendían, tú estabas renegociando contigo mismo frente al cansancio. Y ese cansancio no se va, se transforma en temple, en carácter, en una calma peligrosa que no necesita demostrar nada, porque ya aprendiste que la fuerza real no hace ruido. Y que Dios no siempre responde con palabras, sino con resistencia, con la capacidad de aguantar un día más cuando ya no queda nada. Y tal vez hoy sigas sin respuestas claras, pero tienes algo más valioso: dirección. Y la dirección correcta no siempre se siente bien, pero se siente verdadera. Y cuando vuelves la mirada atrás, ya no lo haces con culpa, sino con comprensión, porque entiendes que cada error fue parte del entrenamiento, cada caída fue una lección, cada pérdida fue un filtro. Y cada vez que pensaste en rendirte y no lo hiciste, algo dentro de ti se endureció, no para volverte frío, sino para volverte estable. Y esa estabilidad es la base de todo lo grande, porque ya no dependes de motivación externa, ya no necesitas que alguien te empuje, ahora te gobiernas, ahora te lideras, ahora te exiges. Y eso asusta a muchos, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de mirarse al espejo sin excusas. Y tú ya lo hiciste, ya aceptaste que nadie va a venir a darte permiso, que la vida no te debe explicaciones, y que si quieres algo distinto tienes que convertirte en alguien distinto. Y eso duele porque implica soltar versiones viejas de ti, hábitos cómodos, relaciones tibias, pensamientos limitantes, pero cada renuncia te acerca más a quien estás destinado a ser. Y ese destino no es fama, no es dinero, no es aplauso, es coherencia interna, es poder acostarte cansado pero en paz. Es saber que aunque el mundo no lo vea, tú sí cumpliste, y Dios también. Y cuando el miedo regrese, porque regresará, ya no te paralizará. Lo usarás como señal de que estás caminando en la dirección correcta, porque el miedo aparece cuando creces, cuando sales del molde, cuando te vuelves incómodo para tu versión pasada. Y ahí ya no negocias, ahí ejecutas, ahí haces lo que toca aunque no tengas ganas, aunque estés solo, aunque nadie aplauda. Porque entendiste que el proceso diario es sagrado, que cada repetición es una oración en movimiento, que cada día cumplido es un voto de confianza contigo mismo. Y así, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin explicarlo, te conviertes en alguien irreconocible, no para el mundo, sino para tus propias dudas, porque ahora sabes que puedes soportar más de lo que imaginabas, que puedes avanzar incluso cuando todo tiembla, que puedes seguir creyendo incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y ese es el verdadero renacimiento. No el momento en que todo mejora, sino el momento en que tú ya no dependes de que todo mejore para seguir adelante. Y si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue porque algo dentro de ti se negó a morir. Así que vuelve a declararlo con fuerza. Comenta, soy inquebrantable, para recordarte quién eres ahora. Suscríbete para seguir afilando esta mentalidad y comparte esto con quien necesite entender que el verdadero poder nace cuando decides desaparecer, reconstruirte en silencio y volver al mundo sin pedir permiso. Y aún así, cuando ya te has reconstruido por dentro y el mundo empieza a sentirse pequeño frente a tu nueva calma, llega la fase más peligrosa de todas, la que casi nadie advierte, la tentación de relajarte, de pensar que ya fue suficiente, de creer que ya probaste lo que tenías que probar. Y es justo ahí donde muchos vuelven a caer, no por falta de fuerza, sino por exceso de confianza, porque el ego es más silencioso que el miedo y más traicionero que el cansancio. Y tú tienes que recordarte todos los días que lo que te sacó del abismo fue la disciplina, no el talento, fue la constancia, no la suerte, fue el proceso diario, no un golpe de inspiración. Y por eso no puedes permitirte olvidar de dónde vienes ni por qué decidiste desaparecer en primer lugar, porque el mundo sigue siendo ruidoso, superficial y cómodo, y siempre va a intentar seducirte para que regreses a la versión tibia que ya no eres. Pero ahora sabes algo que antes ignorabas. No todo lo que brilla suma, no toda oportunidad conviene, no toda compañía eleva, y elegirte implica decir no, implica decepcionar, implica caminar solo muchas veces, pero también implica respeto propio, y ese respeto se siente distinto. Se siente en la espalda recta, en la mirada firme, en la manera en que ya no te explicas, porque aprendiste que quien quiera entenderte tendrá que alcanzarte, y eso no es arrogancia, es coherencia.
Porque ya viviste lo suficiente para saber que nadie va a cuidar tu proceso mejor que tú y que Dios no te dio esta conciencia para desperdiciarla en distracciones. Te la dio para que construyas algo sólido desde adentro. Y habrá días en los que te preguntes si vale la pena seguir siendo tan exigente contigo, tan disciplinado, tan enfocado, mientras otros parecen disfrutar sin tanto esfuerzo. Y ahí es donde tienes que volver a mirar tu camino y recordar cuántas veces estuviste a punto de romperte. ¿Cuántas noches hablaste con Dios en silencio? ¿Cuántas veces seguiste aún sin fuerzas? Porque esa memoria es tu ancla. Y cada vez que el entorno intente suavizarte, tú eliges endurecerte con amor propio, no con rabia, no con resentimiento, sino con claridad. Porque ya no entrenas para demostrar, entrenas para sostener. Ya no trabajas para impresionar, trabajas para construir. Ya no rezas para que todo sea fácil, rezas para ser fuerte y sabio frente a lo difícil. Y esa es una evolución que no todos alcanzan, porque implica responsabilidad total, implica dejar de culpar, dejar de esperar, dejar de postergar, y asumir que cada día es un voto más a favor o en contra de la persona que dices querer ser, y no hay neutralidad, o avanzas o retrocedes, aunque el movimiento sea mínimo, porque quedarte quieto también es una decisión, y tú ya decidiste no volver atrás. Decidiste honrar el proceso incluso cuando nadie lo celebra. Decidiste seguir afilando tu carácter aun cuando podrías vivir cómodo. Y ese compromiso silencioso es lo que te vuelve peligroso. No para otros, sino para tus propias limitaciones. Porque ahora sabes que puedes sostener el peso de la disciplina a largo plazo. Que puedes caminar sin aplausos. Que puedes seguir cuando la motivación se apaga. Y eso es algo que no se pierde. Se queda contigo. Te acompaña. Te define, y cuando el mundo vuelva a temblar, porque volverá, tú no te romperás como antes, te ajustarás, te adaptarás, te mantendrás firme, porque ya no dependes de circunstancias ideales, dependes de tu sistema interno, y ese sistema lo construiste a base de repetición, sacrificio y fe. Y si hoy sigues aquí escuchando esto, no es por casualidad, es porque algo dentro de ti reconoce este mensaje como verdad. Así que no lo sueltes, no te traiciones, no negocies con la comodidad. Vuelve a afirmarlo con intención. Comenta, soy inquebrantable como recordatorio de quién eres ahora. Suscríbete para seguir fortaleciendo esta mentalidad. Y comparte esto con alguien que aún no entiende que el verdadero éxito no es ser visto, sino ser sólido, constante y fiel al proceso que Dios puso frente a ti. Estaba ahí, en silencio, moviéndome sin pensar demasiado, con la mente a medio camino entre el cansancio y la costumbre, y de pronto entendí algo incómodo. Muchas veces en la vida no pierdes porque seas débil, pierdes porque llegas sin haberte construido, porque te presentas improvisado, esperando que hoy sí ocurra el milagro, que Dios, el destino o la suerte te lancen una salvación de último segundo. Y esa es una forma lenta de morir por dentro, porque no naciste para vivir decepciones, sino para convertir la victoria en un estándar. Y ahí empieza todo. En aceptar que hay momentos donde la única salida es desaparecer, apagar el ruido, dejar de explicarte, dejar de justificarte, dejar de pedir permiso y empezar a reconstruirte en silencio, porque nadie respeta lo que se anuncia antes de existir. Al inicio te miras por dentro y duele, porque te das cuenta de cuántas veces has sido tú contra ti mismo, cuántas veces has esperado sin trabajar, cuántas veces has rezado sin disciplina, cuántas veces has dicho, Dios mío, ayúdame, pero no has sido capaz de levantarte temprano, de cumplir tu palabra, de sostener el proceso cuando nadie aplaude. Y esa primera fase es introspectiva, incómoda, solitaria, porque reconoces que no necesitas más motivación, necesitas estructura, necesitas carácter, necesitas dejar de huir de tu responsabilidad. Luego viene la confrontación, ese momento donde te enfrentas a la verdad. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a vivir por ti, nadie va a cargar con tus decisiones. Y Dios no bendice el desorden y la mediocridad sostenida. Dios honra al que abaja en silencio, al que persevera cuando no hay señales, al que camina por fe, pero también por constancia diaria. Y entiendes que la fe sin obras es solo consuelo barato. Ahí decides dejar de ser víctima, dejar de culpar al pasado, dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar, porque sigues atado a recuerdos, errores, rechazos y traiciones como si fueran una condena, cuando en realidad son materia prima, acero caliente para forjar carácter, y te das cuenta de que tu mayor problema nunca fue lo que pasó, sino cómo lo interpretaste, cómo te contaste la historia para no hacerte cargo,
Entonces llega la decisión. Ese punto sin retorno donde eliges quién vas a ser cuando nadie te vea. Donde organizas tus días como si fueran un acto de fe. Donde la disciplina se vuelve tu oración diaria. Donde cumplir se vuelve sagrado. Donde entrenar aunque no tengas ganas es una declaración de identidad. Donde decir no a lo fácil es decir sí a tu propósito. Y empiezas a cortar sin miedo. Hábitos que te drenan, personas que no suman, excusas que te mantienen pequeño, porque entiendes que no todo lo que duele es malo y no todo lo cómodo es bueno. Ahí comienzas a reconstruirte en silencio, sin publicar, sin anunciar, sin buscar validación, trabajando como si Dios te estuviera observando en privado, porque sabes que el carácter se forma cuando nadie aplaude, cuando nadie paga, cuando nadie reconoce. Y día tras día algo cambia, no afuera, sino dentro. Tu postura, tu mirada, tu forma de caminar por la vida. Ya no esperas el golpe de suerte, construyes ventaja, ya no ruegas por oportunidades, te conviertes en alguien listo para tomarlas. Y entonces ocurre el renacimiento, no como un estallido espectacular, sino como una certeza tranquila. Vuelves irreconocible no porque cambiaste tu esencia, sino porque finalmente la respetaste, porque dejaste de traicionarte, porque alineaste lo que piensas, dices y haces, porque entendiste que el proceso diario, repetitivo y a veces aburrido, es el verdadero milagro, y que Dios no siempre cambia las circunstancias, a veces te cambia a ti para que puedas atravesarlas. Y cuando regresas al mundo ya no buscas aprobación, caminas con calma, hablas menos, cumples más, tu energía es distinta, tu disciplina pesa, tu constancia incomoda, porque ahora no dependes de probabilidades, tú creaste tu propio sistema, y sabes que caer no es el fin, es parte del costo de ser grande, que fallar no te define, rendirte sí. Este mensaje es para quien está cansado de ser el mismo, para quien sabe que hay algo más pero no ha tenido el valor de desaparecer para construirlo, para quien entiende que la transformación no es un evento, es una práctica diaria, una decisión que se renueva cada mañana. Y si esto resuena contigo, comenta ahora mismo "soy inquebrantable", como un compromiso contigo y con Dios. Comparte este mensaje con quien necesita despertar y suscríbete, porque este camino no es para espectadores, es para los que están dispuestos a trabajar en silencio hasta volver irreconocibles. Y cuando crees que ya entendiste, cuando piensas que el mensaje quedó claro, la vida vuelve a probarte. Porque la transformación real no se sella con una decisión emocional, sino con la repetición silenciosa, cuando el entusiasmo murió. Y ahí es donde la mayoría abandona, porque ya no hay adrenalina, ya no hay discurso inspirador, ya no hay ese fuego inicial. Solo queda la rutina, y es justo ahí donde Dios observa quién eres de verdad, no cuando prometes, sino cuando cumples sin sentir nada especial, porque la grandeza no se construye en los días buenos, se forja en los días grises, en esos días donde nadie te ve, donde podrías fallarte y nadie lo sabría, excepto tú, y entiendes que traicionarte a ti mismo es una forma de muerte lenta que ya no estás dispuesto a aceptar. Empiezas a comprender que desaparecer no fue huir, fue proteger el proceso. Fue negarte a seguir exponiendo algo frágil en un mundo que solo respeta lo terminado. Y reconstruirte en silencio se volvió una forma de respeto propio, porque aprendiste que hablar menos y hacer más no es soberbia, es enfoque. Y que no todo el mundo merece acceso a tu evolución. Poco a poco te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que el caos externo perdió poder sobre ti, que las críticas ya no te definen, porque tu identidad dejó de depender de aplausos. Ahora se sostiene en hábitos, en madrugadas cumplidas, en promesas honradas, en decisiones incómodas repetidas una y otra vez. Y ahí ocurre algo peligroso para el mundo cómodo. Te vuelves consistente, y la consistencia es más temida que el talento, porque no se negocia, no se apaga, no se distrae. Empiezas a ver con claridad que muchas personas no están en tu contra, simplemente están atrapadas